clásica han proliferado pues herboristas, tiendas de herboristería, también naturistas, homeópatas, acupuntores, que con mejor o peor suerte se han instalado entre nosotros. Entre el público en general existe quien se cree todo a pie juntillas, quien los mete a todos en el mismo saco con la etiqueta curandero o curanderismo y quien de verdad quisiera tener las ideas más claras. Para intentar tenerlas más claras hemos traído aquí a un médico que está licenciado por la Facultad de Medicina y Cirugía de Valladolid, es decir, él tiene la licenciatura de Medicina y Cirugía por la Facultad de Valladolid y que además es diplomado por la Academia de Medicina Tradicional China. Y hay que decir que es el único español que puede ostentar este título. Ricardo Prieto, bienvenido. Buenas tardes. Quisiéramos efectivamente que nos comentaras primero ese punto de ser el único español diplomado en China. Sí, no es algo que yo me haga gratuitamente, sino que me lo comunicaron expresamente el director, doctor Tong, me comunicó que era el primer médico con pasaporte español que tenía este título. En fin, es algo que me lo han dicho allí y yo les tengo que creer. Títulos que están, por cierto, colocados en nuestro decorado y justamente detrás de ti. Títulos que ha certificado, como decimos, la Academia de Medicina Tradicional China. ¿Qué es la acupuntura? Muy brevemente, ¿qué es la acupuntura? ¿Cómo se llega a ser acupuntor? ¿Hace falta tener unos estudios previos? ¿Hay que ser médico para obtener estos diplomas? La especialidad de acupuntura hoy por hoy no está homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia, entonces existe un mare magnum, existe una gran diversificación de opiniones en cuanto a quién puede realizarla, quién no debe realizarla. En fin, a esto se llegará, se establecerán unas leyes concretas y pienso que únicamente han de ser personas o especialistas con alguna titulación sanitaria, mínimo ATS, médico. En fin, hoy día se está dando mucho el intrusismo y se está dando mucho debido al auge de la acupuntura, gente que sin la debida preparación la realiza y no tiene incluso ninguna titulación sanitaria, ya no el título de acupuntor, que en España no existe, sino que no son ni médicos ni ATS tan siquiera. Sin entrar ya en la efectividad de esas otras personas, de esos intrusos, yo quisiera saber si también la acupuntura es la panacea que también se nos hace creer que es, que lo cura todo, vamos. En fin, la acupuntura, tal como la he visto yo realizar en China, es un complemento de la medicina. Allí en China se realiza la medicina tradicional china y la medicina occidental. La medicina tradicional china es mucho más barata, la acupuntura es mucho más barata, es eficaz en multitud de enfermedades. Sería más fácil decir en qué tipo de patologías o de procesos patológicos la acupuntura no es efectiva que decir en cuáles es efectiva. Entonces allí se considera como un complemento más de la medicina y la cirugía, lógicamente. Aquí debiera de considerarse igual. Es un complemento, tiene sus aplicaciones y tiene también sus grandes limitaciones. Hay que conocerlas. Sí, dentro de esas aplicaciones parece ser que el campo de las enfermedades de huesos o de inflamatorias es ahí donde tenéis grandes éxitos. Se habla de futbolistas, de deportistas en general que se someten a un tratamiento de acupuntura y sanan pues casi milagrosamente. En el campo de la reumatología en concreto, bien sea artrosis, desgaste, artritis, cualquier proceso reumático, la acupuntura es mucho más eficaz que cualquier antiinflamatorio. Y en cuanto a la aplicación, lo segundo que me apuntaba, la aplicación de la acupuntura en medicina deportiva muchas veces llega a ser... Yo tengo muchos casos de jugadores de fútbol, de primera división, tengo casos en concreto, pues es un amigo mío, no me importa decirlo, Gerardo Urteaga, el campeón de España de remonte, que estaba imposibilitado para jugar y ahora está realizando el campeonato. Yo quisiera, no tenemos hoy mucho tiempo, pienso que el tema se merecerá otro espacio también quizá aquí en fin de semana. Yo quisiera de todos modos que nos comentaras un poco qué significa este muñeco que has traído y ese otro aparato. Este aparato es un aparato de rayos láser porque hoy día, desde hace unos años, desde el año 1978 en concreto, en la Academia de Medicina Tradicional China, en Pekín, se está investigando sobre la aplicación del láser en acupuntura. Ya no se utilizan únicamente las agujas, sino que la aplicación del rayo láser para estimular los puntos de acupuntura tiene la misma actividad. Es indoloro totalmente, es menos cruento y es mucho más limpio. Entonces, que sepa la gente que con el rayo láser también se estimulan los puntos de acupuntura, sirve para niños de edad temprana, asmáticos por ejemplo, etcétera, que yo lo utilizo, y también para personas que visceralmente sienten una repulsión a las agujas. Y este muñequito es un modelo humano en miniatura
en plástico en el cual están representados los puntos de acupuntura en la superficie del organismo. Bueno, pues yo, para terminar, si acaso, doctor Prieto, quisiera preguntar cómo una técnica conocida hace, creo que como 5.000 años en Oriente y conocida su eficacia, ha tardado todo ese tiempo en llegar hasta nosotros. Bueno, la acupuntura se introdujo plenamente en Europa con Sully de Moran, un francés, hacia la tercera década de este siglo, y a partir de entonces se ha desarrollado una acupuntura, una escuela paralela en Francia, porque no ha habido una unión, se ha desvinculado de la medicina tradicional china debido al proceso revolucionario que ha existido en China. Entonces es ahora cuando los chinos se están abriendo al mundo por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y están dando cursos sobre acupuntura y medicina tradicional y se empieza a conocer en Occidente. Ojalá que los nuevos pioneros de la acupuntura en España tengan más suerte y tengan un poquito más de ética que los que desgraciadamente la han introducido hasta ahora, que hay mucho descontento en la acupuntura. Ricardo Prieto, el doctor Prieto es líder en este campo, nosotros le agradecemos su presencia hoy en fin de semana. Vamos a pasar a un tema bien distinto.